¿Qué tal? Buenos días. Quizás os habréis dado cuenta de que estos tres pasajes que hemos leído tienen algo en común. ¿Qué pensáis que puede ser? Mateo capítulo 7, Primera de Pedro capítulo 2 y Efesios capítulo 2 al final. Hemos estado analizando este capítulo 2 de la carta a los Efesios y lo podemos esquematizar en dos párrafos, decíamos. En las Biblias también vienen separados. El primer párrafo que va del versículo 1 al versículo 10. Y el segundo párrafo que va del versículo 11, que ha leído Raquel, al versículo 22. En el primer párrafo, Pablo nos habla, Dios a través de Pablo, de una forma general, dirigiéndonos a todos los seres humanos. Recordad que hacía un diagnóstico de nuestra condición espiritual. Es para situarnos en el contexto de este capítulo. Y luego, en esa última parte, nos hablaba, que decíamos de literatura, ¿os acordáis? Decíamos que somos hechura suya, dice Pablo. Es decir, creación de él, obras de arte. La palabra en griego es poema, ¿verdad? Y en ese final de ese primer párrafo nos dice que Dios nos ha creado como sus obras de arte, como sus obras maestras. En esta segunda parte, desde el 11 al 22, Pablo nos dice claramente, en primer lugar, en el versículo 11 y 12, lo que éramos en otro tiempo, antes de conocer a Cristo, pero ahora se refiere más a los que no pertenecíamos al pueblo de Israel. Recordemos que Pablo le está escribiendo una carta ¿a quiénes? A personas que vivían en Asia Menor, en la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad muy activa comercialmente, activa también religiosamente. Y a esa ciudad de personas que en su mayoría no eran judíos, Pablo le está dirigiendo esta carta, pero judíos, no judíos, que habían conocido al Señor Jesucristo. Y les dice lo que eran en otro tiempo, es decir, nosotros, aquellos que no somos parte del pueblo de Israel, pero que hemos conocido a Cristo y Dios nos ha llamado a través de él. Y al final en el medio de este párrafo, podemos decir desde el 13 hasta el 18, que es la última parte que analizamos, Pablo nos está diciendo lo que Dios hizo en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo? Dice que abolió la ley, pero decíamos que eran los mandamientos, las ordenanzas de la ley, es decir, esa puesta en práctica de la ley, no el espíritu de la ley, porque Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley y no a abolirla. No es la ley con mayúsculas en su espíritu, sino esas ordenanzas religiosas que tenía el pueblo de Israel para hacer esas ceremoniales que Dios les había establecido. Esto ya está anulado. Para acercarse a Dios no hace falta todo esto. Dice Pablo que esto es lo que ha hecho Cristo en nosotros. ¿Qué es otra cosa que ha hecho Cristo? Dice que estábamos alejados ¿de qué? De la ciudadanía de Israel. Israel era el pueblo de Dios antes de la llegada de Jesucristo, antes de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. No teníamos participación dentro del pueblo de Dios. No teníamos el documento de identidad como parte del pueblo de Dios. No éramos ciudadanos del pueblo de Dios. Pero nosotros que no teníamos parte allí, Dios nos ha hecho cercanos. Estábamos lejos, pero nos ha acercado, dice Pablo. Pero también nos dice que nos ha traído paz. Paz entre nosotros con Dios y paz entre todos. Y de ambos pueblos, los no judíos y los judíos, en Cristo ha hecho un solo pueblo, ¿verdad? Y este pueblo nuevo lo ha acercado a Dios a través de Jesucristo. Ese es el esquema. Y es importante tenerlo
clara esta visión para entender estos últimos versículos. Decíamos del versículo 19 en adelante, vemos claramente que dice aquí, así que. Son muy importantes las preposiciones. Cuando Dios escribe, le hace escribir esta preposición, es que hay un cambio. ¿Se acordáis que decíamos en el versículo 4 dice, pero Dios? Luego también en el versículo 13 nos dice de nuevo, pero ahora. Lo que erais antes, está hablando, pero ahora ¿qué es lo que ha hecho el Cristo? ¿Y ahora qué dice? Así que, ¿de qué nos habla ese así que? De una consecuencia, de un resultado. Y os preguntaba al principio, ¿qué tienen en común estos tres pasajes que hemos leído? Lo dice también el versículo 19 al 22. Nos habla de arquitectura. Al final del primer párrafo nos hablaba de poesía o de obras de arte y ahora nos habla de arquitectura. Y vemos claramente que Pablo hace un paralelismo entre estos dos párrafos. Y siempre hay un punto en común entre estos dos párrafos. En principio hablando acerca de los seres humanos en general, como decía, y ahora hablando de nosotros, los que no somos parte del pueblo de Israel, pero sí hemos conocido a Cristo. Y nos dice que aparte de lo que Dios ha hecho en Cristo, nos dice para qué lo ha hecho. Y esto es lo realmente importante. Conocemos lo que éramos antes, conocemos lo que Cristo ha hecho y ahora decimos para qué lo ha hecho. Y es lo que debemos intentar retener en esta mañana. Pero vuelvo a la pregunta inicial. Habla de arquitectura, ¿por qué? Porque Mateo nos habla de una casa, ¿verdad? O mejor dicho, dos casas. Pedro, ¿de qué nos habla? También de piedras, ¿verdad? Y ahora Pablo aquí nos habla ¿de qué? De edificio. Yo os pregunto, ¿qué diferencia hay entre una casa y un hogar? ¿Hay diferencias? Bien, los que viven. Una casa es el edificio. Un hogar se diferencia de la casa porque está habitada. Si la casa no está habitada, no puede ser un hogar, ¿verdad? Y si está habitada es porque hay vida dentro de la casa. El domingo pasado estuvimos con Monse visitando la iglesia del Centro Cristiano y el templo nuevo que han hecho. No sé si alguno ha podido ir. Y mandan saludos a los hermanos, a muchos que nos conocen. Y decíamos que lo importante no es el edificio, sino la vida que hay en él. Yo había tenido la posibilidad de ir viendo la construcción durante el proceso que se iba edificando. De hecho, hicimos los primeros bocetos con Priscila, luego se mejoraron, pero pudimos ver el proceso de construcción y la había visto vacía. Pero qué diferencia es verla con vida, ¿verdad? Y lo mismo pasa cuando venimos a nuestra casa. Y no es lo mismo ir de visita que estar aquí, en nuestro hogar hoy. Hoy disfrutamos de nuestro hogar, ¿verdad? Hemos estado de visita, pero estamos en nuestra casa. Cuando vamos de viaje y venimos a nuestra casa, decimos, uy, qué ganas de llegar a casa ya, ¿verdad? Es nuestro hogar, es donde tenemos nuestra vida. Y Pablo está hablando de esto aquí, por eso el título de este mensaje es La morada de Dios. ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde mora Dios? La morada de Dios. Y vamos a ver por qué. Cuando vemos, decíamos, este así que, con el cual comienzan estos últimos versículos, nos está hablando de cuál es el resultado. El logro, podemos decir, el resultado de lo que Cristo ha hecho. Decíamos que somos parte ahora del pueblo de Dios. Dice que nos ha hecho cercanos por medio de Jesucristo. Y dice, vosotros, los gentiles, ya no sois lo que erais, parafraseando, extranjeros y advenedizos fuera de su tierra, visitantes sin derechos legales. Ahora
vosotros los gentiles sois parte del pueblo de Dios. Y esto es lo que ha hecho Cristo. Pero Pablo nos da aquí tres imágenes claras de lo que es el nuevo pueblo de Dios, llamado en el Nuevo Testamento la Iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia no es un edificio. La iglesia no son solamente un grupito de personas que se reúnen en un lugar, como nosotros en esta mañana. La iglesia de Jesucristo son todos los redimidos por la sangre de Cristo, incorporados a ese nuevo proyecto creativo de Dios, como esa nueva humanidad creada en Cristo Jesús. Desde que Cristo resucitó y ascendió a los cielos, y el Espíritu Santo llegó ya para estar no en medio, sino en las personas, como garantía de esa pertenencia. Nuestro sello en el pasaporte es el Espíritu Santo. Somos hijos e hijas de Dios. Y esto es por toda la eternidad. Es una ciudadanía eterna. Y de esto habla Pablo aquí. Nos habla de tres imágenes. El reino de Dios, la familia de Dios, y nos habla también del templo de Dios. Rápidamente vemos, versículo 12 nos dice claramente: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados ¿de qué? De la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, fijaros que recalca en Cristo Jesús, como lo ha hecho en todo el capítulo: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Aunque Pablo no está nombrando específicamente esa imagen del reino de Dios, hace referencia a esto. ¿Por qué? La palabra que él usa aquí como ciudadanos, politeia, es la misma que él usa. ¿Os acordáis cuando Pablo se defiende en Jerusalén? Y entonces él dice: ojo, que yo soy politeia romano. Yo soy ciudadano romano. Pablo lo era. Y usa la misma palabra. Pero aquí no está refiriéndose ya a algo político o algo de este mundo, sino que se está refiriendo a algo espiritual. Y nos está diciendo: vosotros sois ciudadanos, pero no de Roma, sino de los cielos. ¿Verdad? Y esta referencia nos hace referencia a esa ciudadanía, a esa pertenencia. ¿Qué hizo Cristo con nosotros? Nos sacó de un reino de las tinieblas, donde éramos esclavos, y así comienza este capítulo 2, donde seguíamos la corriente de este mundo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, y nos llevó ¿a dónde? Al reino de Cristo, al reino de los cielos, ¿verdad? Podemos entrar a ver, algunos dicen la iglesia es parte del reino, la iglesia es el reino. Lo importante es que nos sacó de allí y nos colocó en su reino. Nos dio su ciudadanía a nosotros como hijos de Dios. Este reino, ¿qué es este reino? Podemos decir que no es una jurisdicción territorial, ¿verdad? Cuando Jesús está ante Pilato, le dice claramente esto, antes de que le sentenciaran a muerte: mi reino no es de este mundo. Y le dice: si yo quisiera, ángeles vendrían y me sacarían de aquí. Ese es mi reino. Mi reino es de otro mundo. Y ese es el reino, no es una jurisdicción territorial, tampoco eso es una estructura espiritual. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo podemos decir que es el reino de Dios? El reino de Dios podemos decir que es Dios mismo gobernando a su pueblo. Es Dios mismo ejerciendo ese gobierno sobre aquellos que son ciudadanos de ese reino, de aquellos a los que Él ha dado esa ciudadanía. Es Dios mismo ejerciendo esa labor en cada uno de aquellos que son ahora ciudadanos de su perro. Dios mismo gobernando a su pueblo y derramando sobre
ellos, es decir, sobre nosotros, todos los privilegios y responsabilidades que esto conlleva. Y esto es importante porque ser ciudadano, lo que muchas veces hemos luchado por la ciudadanía, ¿verdad? Venimos de otros países, nos damos cuenta de lo que es estar sin esa ciudadanía. De que perdemos ¿qué? Privilegios. Perdemos también derechos, ¿verdad? Y hay hermanos hoy que están esperando la respuesta de esa ciudadanía terrenal. Pero te doy una buena noticia, si has aceptado a Cristo ya tienes ciudadanía. Y la ciudadanía que realmente importa, la ciudadanía del reino de los cielos. Y esa no te la quita nadie, no la puedes perder. Tenemos allí todas las bendiciones de Dios que Pablo nombra en el capítulo 1, pero también tenemos ahí, atentos, responsabilidades, porque una ciudadanía también te da responsabilidades, no solamente derechos, ¿verdad? Y tenemos las responsabilidades del reino de Dios, que sería otro tema para desarrollar, como hijos de Dios. Pero esto es lo que es el reino de Dios. Y esta, podemos decir, nueva comunidad, que es la iglesia gobernada por Dios mismo, ¿verdad? Gobernada por Dios mismo, cuya cabeza ejecutora es Cristo y cuyo agente es el Espíritu Santo, es esa nueva comunidad que Dios ha creado en Cristo Jesús. De ambos pueblos ha hecho uno, los ha acercado a Dios y ambos pertenecen ahora con esa ciudadanía a Dios. ¿Y qué reemplaza esto? Reemplaza lo que era el pueblo de Israel antes. ¿Qué era el pueblo de Israel? Era una teocracia, ¿verdad? Se manifestaban ese gobierno como una teocracia. Era Dios que gobernaba al pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Israel se rebelaba contra los mandamientos, las ordenanzas, las normas que Dios les había establecido para gobernarlos. Y por eso Pablo dice que todo eso ha quedado abolido, no el espíritu de eso, pero todas esas ordenanzas ya no son necesarias. ¿Por qué? Porque de ese pueblo ha hecho uno junto con aquellos que no son parte del pueblo de Israel. Pablo escribe esta carta ¿en qué año? Aproximadamente en el año 60, ¿verdad? Después de Cristo. Aproximadamente. El Imperio Romano está en esta época en pleno esplendor. Roma está en auge. Pronto vendrá su declive, pero todavía no se atisba su declive. No han aparecido síntomas todavía. Y luego va a caer por completo este imperio. Un imperio que parecía invencible. Más que un reino, un imperio, ¿verdad? Sin embargo, Pablo está viendo aquí otro reino que no cae, que es el reino de los cielos, de los cuales todos aquellos que hemos sido unidos a Cristo Jesús por la fe, somos parte. Él se regocija de ser parte de ese reino. Y esto también debe existir en cada uno de nosotros, ese gozo de ser parte de ese reino celestial. Pero hay otra imagen, no solamente la del reino. ¿Cuál decíamos? Lo dice el versículo 19b, lo podéis ver en la segunda parte del versículo. Dice, ¿miembros de qué? De la familia de Dios, de la familia de Dios. Entonces tenemos una imagen que es el reino, tenemos otra imagen que es la familia de Dios. Somos la familia de Dios, y lo decimos, lo reconocemos. Lo reconocemos porque no solo por esa convicción de vernos, saludarnos, notar el afecto, el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, sino porque el Espíritu Santo así nos lo revela. Dice, el que es hijo de Dios, Dios mismo se lo revela por su Espíritu. Y él lo sabe, o ella lo sabe, porque han sido unidas a Cristo Jesús. Pero aquí vemos que esta imagen, esta metáfora cambia. Ya pasa de algo legal a algo más íntimo. Ya no habla de ciudadanía, de reino, sino que habla de algo filial, algo más cercano, más íntimo entre unos y otros. Porque esto también es un aspecto de la iglesia.
Legalmente ante los ojos de Dios le pertenecemos y nadie nos puede quitar esa adopción que Él hizo de nosotros, pero esa ciudadanía que nos ha dado, pero tampoco la adopción como parte de su familia, como hijos de Dios. Una adopción que, acordaros que Él la nombra en el capítulo 1. Es una de las bendiciones, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía previsto esto, dice Pablo en el capítulo 1. Pero en el versículo 18, que hemos leído también, fijaros que dice el versículo anterior: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. No dice a Dios, dice al Padre. Está hablando de lo mismo, está hablando de esa relación familiar. Esa adopción que el Padre hizo, la trata antes, pero ahora no se está refiriendo tanto a la paternidad de Dios, sino a la hermandad, a esa comunión entre nosotros. Somos familia de Dios. Acordaros que el contexto es de armar un pueblo. No habla tanto de cabeza de familia, sino de los miembros de esa familia. Y está hablando de que somos familia de Dios, y en el sentido o en el aspecto de que somos hermanos, hermanas. Somos hijos de Dios. En ese aspecto se está refiriendo aquí en el contexto. Familia de Dios. Y como familia de Dios, esa hermandad se traduce por algo fundamental, como sabemos, que es el amor. ¿Verdad? Ese amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y si vemos lo que éramos y vemos lo que Cristo ha hecho, tenemos que poner en valor lo que somos. Si no ponemos en valor en lo que somos, es porque no estamos reconociendo suficientemente lo que éramos antes sin familia y lo que Cristo ha hecho para lograr que seamos familia. Por esto es importante manifestar esa hermandad. Cuando dejamos de saludarnos por alguna diferencia, cuando no congeniamos en algo, cuando las antipatías, podemos llegar a pensar también en los chismes, en las murmuraciones, en todas las envidias, celos, que son contrarias a fortalecer esos vínculos familiares, nos llevan a no manifestar ni a poner en valor lo que realmente somos hoy. Y esto es lo que Cristo busca, y para esto hizo lo que hizo. Pero por el contrario, cuando estamos en relaciones, aunque Dios no nos pide uniformidad, pero sí nos pide unidad familiar. En una familia, ninguno somos iguales a los otros, ni pensamos estrictamente igual, pero sí manifestamos o intentamos manifestar ese amor que nos tenemos los unos a los otros. Ningún hijo es igual al otro, pero todos somos parte de la familia. Y aunque Dios no nos pida uniformidad, nos pide esa unidad familiar manifestada a través del amor. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos, y reconocer si a veces nos hemos equivocado. Esos son los síntomas de esa unidad familiar. No quiere decir que hay perfección, pero sí quiere decir que hay intención de poner en valor lo que es ese vínculo a través del amor y no a través de otros sentimientos o acciones. Pero tenemos un tercero, y este es el que nos importa más en esta mañana. En tercera imagen, dijimos el reino de Dios. ¿Cuál es el segundo? La familia de Dios. ¿Y el tercero cuál es? El templo de Dios. El templo de Dios. Dentro del templo de Dios podemos decir que al llegar a esta tercera imagen y decir que la iglesia es necesariamente y fundamentalmente una comunidad de personas, no es un edificio. Por eso la pregunta inicial es: ¿en qué se diferencia una casa de un hogar? ¿Verdad? No del edificio, sino de la vida que hay en su interior. Y esto es lo importante realmente en el templo de Dios. El pueblo de Israel tenía claro que
Dios no se lo podía encuadrar en algún lugar. David dice, ¿dónde huiré de tu espíritu? ¿Verdad? ¿Dónde podré esconderme de ti? Tú estás por todas partes, Señor. No hay lugar donde yo pueda huir. Si fuera al fondo del mar o arriba del monte, tú allí estás. Tú estás por todo. Y esto es lo que nos muestra esa identidad del pueblo de Israel. Sin embargo, la iglesia hoy puede compararse con un edificio y especialmente con un templo. Cuando Pablo está hablando aquí, vemos que el templo de Jerusalén, en primer lugar, era el tercer templo, cuando Cristo estaba aquí en este mundo. ¿El primer templo cuál fue? ¿David? ¿Quién vino después de David? Salomón. Su hijo Salomón. ¿Quién edificó el templo? ¿David o Salomón? Salomón. Salomón edificó el templo de Salomón, el primero. Antes era el tabernáculo, lo llevaban de un lado a otro, ¿verdad? Una tienda. Pero el primer templo, Salomón. El segundo templo fue el de Zorobabel. Y finalmente, que Cristo pudo tocar y palpar fue el de Herodes el Grande, que no era el Herodes que estaba gobernando cuando Cristo nació, era familia. Y entonces, había durante, podemos decir, cientos de años, era el centro de la identidad de Israel. Cuando uno hablaba del pueblo de Israel, hablaba del templo. Era una identidad del pueblo de Israel. El templo en Jerusalén, el templo de este pueblo, como pueblo de Dios, era su identidad. Pero ahora decimos que ya este pueblo, como parte única del pueblo de Dios, ya no lo era. Son ahora los renacidos en Cristo, ¿verdad? Los hijos de Dios, los que tienen esa ciudadanía nueva. Y si había antes, podemos decir, ese templo, y ahora para ese pueblo, y ahora hay un pueblo nuevo, ¿tendrá ese pueblo nuevo un templo? ¿Esa nueva creación de Dios tendrá un templo como identidad? Y esto es de lo que Pablo nos habla aquí. El pueblo nuevo no es una nación nueva, como lo era Israel, ¿verdad? Es una comunidad que a través de todos los países, podemos decir entonces internacional, de todas las razas, interracial, de todas las edades, intertemporal, Dios está creando y levantando desde que el Espíritu Santo llegó para estar en los corazones de las personas. Y esa nueva creación que Dios está levantando en Cristo es el nuevo pueblo de Dios. Ese nuevo pueblo de Dios tiene un templo. Un lugar físico sería difícil, porque como decimos, es intertemporal y también internacional e interracial. Por lo tanto, no hay un lugar físico. Ya se lo dijo Jesús a alguien aquí. ¿Recordáis Juan capítulo 4? A una mujer, la mujer samaritana. ¿Qué le dijo? La mujer le preguntó, ¿dónde vamos a adorar? ¿En nuestro templo que tenemos aquí los samaritanos? ¿Dónde debemos adorar? ¿O en el vuestro que está en Jerusalén? ¿Y qué le contestó Jesús? Ni aquí ni allí. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre como en espíritu y en verdad. No es cuestión de un lugar físico, le dijo Jesús. No es tu templo ni mi templo, por decirlo de alguna manera. Ahora, como iglesias, nos mantenemos en lugares porque es necesario reunirse, pero no porque este edificio sea el templo de Dios, no porque la Catedral de Palma sea el templo de Dios, ¿verdad? No porque ningún lugar físico sea el templo de Dios, porque la diferencia entre casa y hogar, ¿cuál es? Es la vida, es la vida. Y esto es lo que Pablo nos habla aquí. El pueblo que vemos aquí en el versículo 20 al 22 dice, edificados, el templo,
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo ese para es importante, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados otra vez el morada de Dios en el Espíritu. Y Pablo hace aquí un análisis arquitectónico tremendo. A los que nos gusta el tema, nos apasiona. ¿Por qué? Porque es la imagen del templo de Dios más detallada que existe en el Nuevo Testamento. Fijaros que nos habla aquí de fundamento, nos habla de la piedra angular del edificio, nos habla de la estructura como un todo, nos habla de las piedras individuales, nos habla de su cohesión y de su crecimiento, nos habla de su función actual como edificio, nos habla de todo lo que es esa construcción y nos habla también de su destino futuro. En estas pocas palabras, en estos pocos 2 versículos o 3, Pablo está haciendo todo este análisis. Nos habló del reino de Dios, nos habló de la familia de Dios y ahora nos da la imagen de ese templo de Dios, pero en primer lugar nos habla del fundamento de ese templo. ¿Qué es necesario para que una casa sea estable? Los buenos cimientos. ¿Qué pasó en Mateo 7? Cuando Jesús en el Sermón del Monte da este ejemplo. ¿Qué pasó? Hubo una casa que fue edificada en la roca y otra en la arena. ¿Cuál era la diferencia? Las dos tenían las mismas paredes, las dos tenían el mismo color de pintura, las dos tenían el mismo tejado, las mismas puertas. Pero ¿cuál era la diferencia? El fundamento, el cimiento. Eso es lo que les diferenció y eso produjo resultados diferentes. ¿Qué dice Pablo aquí? Que la iglesia sí tiene un fundamento como templo de Dios y ese fundamento es importante. Por lo tanto, para que una casa, un edificio sea estable, esté bien asentado, es necesario una roca fuerte. Y esa roca es Jesucristo mismo, la roca inconmovible de los siglos. Sobre él está sentado la iglesia. No sobre un pastor, un predicador, un evangelista, un diácono, no. La iglesia está sentada sobre Cristo. Y esta es la roca. Y dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, versículo 20. Ya que tanto apóstoles como profetas tenían un rol, ¿cuál era el rol de ellos? La enseñanza. La enseñanza. El transmitir, ¿qué? La revelación de Dios. Jesús se las dio, se los dio ese rol. Les dijo, tenéis que ir y predicar, tenéis que transmitir. Y dice, fijaros que no dice sobre los apóstoles y profetas. No es sobre las personas ni los cargos. ¿Es sobre qué? Sobre el fundamento que ellos pusieron. ¿Y cuál es el fundamento que ellos pusieron? Toda la enseñanza apostólica. Toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Ese es el fundamento de los apóstoles y profetas. Cuando pensamos en ellos, debemos pensar en maestros inspirados por el Espíritu Santo, transmisores de la revelación de Dios. Esa revelación que ya quedó asentada ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Aquí tenemos el fundamento. Este es el fundamento de los apóstoles. Dios en Cristo los llamó para cumplir esa misión. Y cuando el canon bíblico se cerró, esa función quedó ya pasada. Ya no hay nada que añadir a esto. Ya cumplieron la función. Ahora ya no hay apóstoles. Hoy se transforma esa palabra y se usa a veces en una manera diferente. Y vemos la moda últimamente que hay iglesias donde llaman a sus pastores apóstoles. Pero este no es el sentido bíblico de la palabra. Y es importante usar bien las palabras, porque cuando la palabra no es la palabra en sí misma, sino lo que significa, lo que trae detrás.
Si yo a un vaso le quiero llamar taza, le puedo llamar taza, pero seguirá siendo un vaso, ¿verdad? No una taza, porque la taza se diferencia del vaso es que es un recipiente con un asa, y el vaso no la tiene, esa asa. Por lo tanto, puedo llamar taza al vaso, pero no va a ser lo mismo. Y hoy se usan mal a veces las palabras. ¿Por qué? Porque se usa la palabra apóstol en el sentido de enviado, de misionero, de evangelista, y este no es el sentido de aquí. Cuando hablamos de apóstol en el Nuevo Testamento, es un sentido de transmisor de la revelación de Dios. Y si alguien se atribuye ese significado a sí mismo, está siendo contrario a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que nadie puede añadir nada a lo que ya está establecido. No hay más revelación que añadir, ya está revelada la palabra. Por lo tanto, está siendo mal usada esa palabra, o intencionada o no intencionadamente. La palabra apóstoles no puede ser aquí un término genérico para ese significado. Se refiere a ese grupo pequeño de personas que Cristo escogió para que pusieran el fundamento de esa enseñanza de su iglesia, a partir de él. La palabra profeta también nos indica a esos maestros inspirados transmisores de esa palabra, que han cerrado este canon bíblico. Y la combinación que usa aquí Pablo, apóstoles y profetas, como base de esa enseñanza de la iglesia, que gracias a Dios, como orábamos esta mañana, podemos abrir libremente, estudiar, escudriñar, y sirve para nuestra edificación. En términos prácticos, significa que la iglesia está construida sobre la escritura del Nuevo Testamento. Por eso siempre decimos que pretendemos ser una iglesia neotestamentaria. Podemos ver diferentes iglesias o denominaciones. Y a veces podemos observar con tantas facetas que algunas no hacen énfasis en esto. Por ejemplo, tampoco lo hace la iglesia oficial, que no le da la importancia a la palabra de Dios por encima de la palabra de los cargos. En la iglesia oficial es más importante la palabra del cargo, sin nombrarlo, ¿no entendéis?, que de la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros entendemos que somos una iglesia neotestamentaria, es decir, basada en la palabra escrita del Nuevo Testamento, que es el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Por lo tanto, si el fundamento ya está colocado, tampoco se puede adulterar. Porque si intentamos adulterar el fundamento, ¿qué vamos a hacer con la casa? La vamos a desestabilizar. Y nosotros somos guardianes de esa mantención intacta de ese fundamento. Por eso debemos estudiar el Nuevo Testamento. Por eso debemos conocerlo. Porque si viene alguien que quiere adulterarlo y decirnos esto no es así, el único filtro que tenemos, ¿cuál es? La palabra de Dios. Por lo tanto, nadie puede transformar el fundamento que ya está colocado, pero si hay alguien que pretende hacerlo, debemos tener claro cuál es el fundamento nosotros que Dios ya ha establecido. La iglesia se mantiene o se cae según su dependencia o no a esa verdad fundamental que está en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Y recalco el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento es un anticipo del Nuevo Testamento. Son imágenes, son proyecciones de lo que iba a venir realmente en Cristo Jesús. No es que no sea palabra de Dios, pero se hizo concreta esa palabra, se hizo real, se hizo, podemos decir, efectiva esa proyección, esa imagen con Cristo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no debemos salir de las verdades fundamentales que Dios reveló a sus apóstoles y profetas y que ahora están preservadas en la Escritura del Nuevo Testamento. Rápidamente,
vemos el fundamento, pero vemos la piedra del ángulo. Primera de Pedro capítulo 2 nos habla también de esa piedra angular, ¿verdad? Que desecharon los edificadores, que es Cristo. Y nos dice claramente que es una importancia crucial para el edificio. La piedra del ángulo, os explico qué es. Cuando uno hace el cimiento en el suelo, sobre la roca, como antes se hacía con rocas, se pone una piedra que es angular en la esquina. Es la que le da estabilidad al edificio, porque si no, estaría una pared separada de la otra, ¿verdad? Y es la que une luego la construcción que va encima. No solo la une, sino que le da las líneas correctas, para que sobre ese ángulo vayan las líneas de la que se va a edificar encima. El templo de Jerusalén tenía piedras de ángulo macizas, se encontraron restos de esas piedras de ángulo, y en otras edificaciones similares también. Está comprobado arqueológicamente que era así. Pero dice que aquí la función de Jesucristo es la de mantener unida al templo que empieza a crecer. Esa es la función del piedra del ángulo. Mantener esa unión entre lo que va arriba y mantener la línea de la edificación, de lo que crece arriba. En quien dice todo el edificio bien coordinado va creciendo. Eso es lo que dice Pablo aquí. Por lo tanto, la unidad y el crecimiento son en Cristo Jesús. No podemos pretender unidad si cada uno de nosotros no estamos en Cristo Jesús. Tampoco podemos pretender crecimiento si no estamos cada uno en Cristo Jesús. Es fundamental. Y por eso debemos relacionarnos con Cristo de una manera habitual y continua a través del Espíritu Santo. Aquí el concepto, vemos que ya no es de la unidad algo orgánico. Pablo usa aquí un concepto más, como decíamos, de arquitectura, ¿verdad? Pero, ¿qué usó Jesús en cuanto a la unidad? Usó ejemplos más, podemos decir, vitales, orgánicos. En un edificio una piedra no tiene vida, pero Jesús habló de la vid y los pámpanos. ¿Te acordás? Manifiesta mejor la vida. Aquí Pablo está hablando de otra clase de crecimiento, de una estructura, ¿verdad? Y Pablo también habló en otra parte de que la iglesia somos como un cuerpo natural, biológico, cuyos miembros somos cada uno de nosotros. Es otra imagen también de la iglesia. A menos que estemos constante y firmemente relacionados con Cristo, no puede haber unidad ni puede haber crecimiento. Fundamento, piedra angular. Tercer punto, las piedras individuales. Aquí Pablo lo nombra, pero Pedro también lo nombra. Ahora dice que somos ¿qué? ¿Piedras? ¿Cómo? Muertas. Vivas. Vivas. Piedras vivas. Es la vida que hablábamos antes. Y fijaros qué cambio. No solo antes estábamos alejados de Dios, no solamente antes no teníamos acceso a Dios, porque estaba el templo. ¿Podemos poner la imagen? ¿Se puede? El templo de Jerusalén. Y no teníamos, había un muro, ¿se acordáis que separaba a ambos templos? Los separaba y los gentiles no podían cruzar. No podían cruzar ese templo. Bueno, no podían cruzar ese muro para entrar al templo. Ahora, fijaros cómo ha cambiado en Cristo Jesús. Este era el muro y los gentiles no podíamos cruzar. Una pared más o menos de 1 metro y algo que no podíamos, el que pasaba podía ser declarado muerto incluso. Y lo otro era el templo, el atrio, luego el lugar santo y allí el lugar santísimo. Dentro del templo, una separación del Capitolio que era el lugar santísimo. Y entonces vemos que no solo antes estábamos aquí, no podíamos cruzar. Y ahora dice Pablo y Pedro dicen que somos ¿qué? No solamente que podemos acceder, sino que somos parte del templo de Dios.
¡Qué maravilla! Somos piedras vivas que estamos siendo edificadas, ¿verdad? Como parte de ese crecimiento que Dios está dando a través de los años, de los siglos, de su iglesia en Cristo Jesús. Y eso somos las piedras vivas. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Cristo es la clave de esa unidad. Y por último, y con esto terminamos, es esa finalidad, esa utilidad, ese para que dice aquí Pablo. Fijaros que dice, para ser un templo santo en el Señor, versículo 21. Versículo 22, podemos ir buscando la otra imagen. En quien vosotros también sois juntamente edificados, y dice otro para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? ¿Para qué tanto lío? ¿Qué era lo que éramos, lo que Cristo ha hecho y el resultado? Dice, para ser un templo santo en el Señor. Esa es la finalidad del nuevo templo de Dios. Un nuevo templo de Dios que no tiene un edificio concreto, sino que es aquellos que Dios ha llamado por su nombre. Por supuesto que los israelitas espirituales sabían que Dios está en todas partes. Pero ¿dónde se manifestaba? En el pueblo de Israel, en el antiguo pacto. ¿Dónde se manifestaba la presencia de Dios? Era la Shekinah, que llaman los judíos. La vemos ahí en Deuteronomio. La Shekinah era la presencia de Dios manifestada donde, en el lugar santísimo. Cuando entraba el sumo sacerdote, si no entraba habiendo expiado los pecados con todo ese ceremonial, podía ser fulminado y no salir. De hecho, tenía una campanilla para decir que, ¿verdad?, estaba bien. ¿Por qué? Porque podía ser fulminado en ese momento. Porque allí se manifestaba Dios en su presencia. ¿Y por qué lo hacía si Él estaba en todas partes? Para hacer realidad, para manifestar a todos los demás que Él era un Dios real. Él es un Dios real. ¿Y cómo manifiesta hoy que Él es un Dios real? ¿Qué os parece? Es decir, que es un Dios vivo en nosotros. Si Dios ha hecho todo esto en Cristo, es para que seamos un templo santo en el Señor. Dios se manifiesta a través del pecado. Por eso dice un templo santo en el Señor. ¿Qué le dice Pablo a los Corintios? ¿O no sabéis que ahora sois qué? Templos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Dónde mora Dios hoy? ¿En un edificio? No, mora en ti y en mí. Dios está en ti y en mí. La Shekinah del Antiguo Testamento está en ti y en mí. Y si bien Dios está en todas partes, ha querido manifestarse a través de ti a este mundo. Por lo tanto, cuando yo manifiesto la vida de Dios, cuando el Espíritu Santo obra en mí, dentro de mí, porque es Dios mismo obrando, Dios se manifiesta en mí. ¿Cuál es la morada de Dios hoy? Tú y yo. Los que somos parte de ese nuevo grupo, ese nuevo pueblo que Dios está formando. La iglesia es tanto un templo santo en el Señor como morada de Dios en el Espíritu. Este era el templo de Jerusalén. Pero también en Éfeso, cuando Pablo escribe esta carta, ¿qué templo había? El templo de la diosa Artemisa, la diosa Diana, ¿verdad? Puedo poner la otra imagen. Espera, había una estatua grande de la diosa Diana. Los dos templos estaban edificados en el año 60. En Jerusalén, el templo de Herodes el Grande, símbolo del pueblo de Israel, de su identidad. Y en Éfeso, pueblo gentil, el templo de la diosa Diana, de Artemisa. Y esa estatua estaba allí. Y ambos templos ya no tenían sentido.
¿Por qué? Porque uno nunca tuvo vida, el de Éfeso, pero el de Jerusalén tampoco era símbolo de esa vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya había resucitado, ascendido y estaba sentado a la diestra del Padre. Y la iglesia de Cristo ya estaba viva por medio del Espíritu Santo. Es la iglesia que hoy se mantiene. Si eres parte de esta iglesia, lo que Dios nos está llamando es a ser conscientes de que somos la morada de Dios. Cuando manifestamos esa unidad, cuando manifestamos ese crecimiento espiritual, cuando manifestamos la obra y el poder del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, estamos manifestando que Dios es un Dios real, como lo hacía en el Antiguo Testamento. Te invito a ponerte de pie para ir terminando y mientras el grupo de alabanza pasa aquí delante. Somos el hogar de Dios en la tierra, no una casa vacía, sino el hogar de Dios en la tierra. ¿En qué se diferencia una casa de un hogar? En la vida de Dios, en la vida de Dios. No solamente somos un edificio. Cuando un cielo y una tierra nueva sean creados, se declarará desde el trono, como dice Apocalipsis 21:3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ese es el final de este proceso. Pero hoy nos anticipamos como iglesia y decimos gracias, Señor, porque tú moras en nosotros y en medio nuestro. Ayúdanos a manifestar esa morada tuya en nosotros. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor.